Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Nosotros nos encontramos reflexionando sobre el capítulo 2 de este libro. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere decir? Nos encontramos desde los versículos del capítulo 2, del 11 al 17. Nos dice: luego Elcaná se fue a su casa en Ramá y el niño quedó al servicio del Señor, a las órdenes del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos canallas que no reconocían al Señor ni respetaban los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, venía el servidor del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en la mano mientras se cocía la carne. Entonces los metía en la olla o el caldero, o en la cacerola o el tazón, y todo lo que recogía el tenedor se lo guardaba el sacerdote para él. Así hacían todos los israelitas que iban a Silo. Incluso antes que se quemara la grasa, venía el servidor del sacerdote y decía a la persona que ofrecía el sacrificio: dale al sacerdote carne para asar. Él no aceptará de ti carne cocida, sino solo cruda. Y así, y si el hombre le decía: primero hay que quemar la grasa, después llévate lo que quieras, el servidor replicaba: no, o me la das ahora mismo o me la llevo por la fuerza. El pecado de estos ayudantes era muy grave delante del Señor, porque deshonraban las ofrendas del Señor. Bueno, esto es lo que nos está presentando aquí el capítulo 2, desde el 11 al 17 del libro de Samuel. Son los abusos de los hijos de Leví. Entonces, ciertamente que nosotros habíamos dicho al comienzo que aquí hay una disputa también entre el templo de Silo y el templo de Jerusalén. Aquí estamos viendo que hay horrores, hay cosas muy negativas que se están realizando. Y aquí en este caso nada más y nada menos que los hijos del sacerdote Elí, que no los corrige, que no los ayuda a hacer bien las cosas. Entonces por eso estamos mirando sobre estos abusos de los hijos de Elí. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo enseñar de cierta manera, o qué es lo que el autor sagrado también está queriendo transmitir
a través de estos escritos. Una vez cumplido el sacrificio, Ana vuelve a su casa dejando al niño en Silo al servicio Mesharet del santuario. Los hijos de Elí eran unos canallas, decíamos nosotros, unos rufianes verdaderamente, pues no guardaban el ceremonial propio de los sacrificios. La ley concedía a los sacerdotes el muslo derecho y el pecho de la víctima pacífica. Es interesante saber esto. Entonces, para el sacerdote, es decir, para los que trabajaban ahí, tendrían el derecho del muslo derecho por una parte y el pecho de la víctima pacífica. Esto según el libro del Levítico. Vamos a mirar un poco el libro del Levítico. En el capítulo 7 nos habla de esto. Dice el capítulo 7, versículo 30 en adelante. Dice de esta manera: presentará con sus propias manos la ofrenda que se quema para el Señor y ofrecerá la grasa del animal junto con el pecho para realizar con este último el gesto de presentación del Señor. Luego el sacerdote hará arder la grasa sobre el altar y el pecho será para Aarón y sus hijos. Además, ustedes deberán entregar como ofrenda reservada al sacerdote la pata derecha, ahí está, de la víctima ofrecida en sacrificio de comunión. Esa pata es la porción que recibirá el hijo de Aarón que ofrezca la sangre y la grasa del sacrificio de comunión. Porque yo retengo ese pecho y esa pata de los sacrificios de comunión ofrecidos por los israelitas y se los entrego al sacerdote Aarón y a sus hijos. Es un derecho válido para siempre en Israel. Este capítulo del libro de Levítico, capítulo 7, del versículo 28 al 34, exclusivamente habla de la parte, dice, de los sacerdotes. Es decir, el Levítico te explica bien. Y aquí nosotros estamos mirando con respecto a los abusos. Porque de acuerdo a la tenedor, la estridente, o moenque, ha llevado yo so, bebé, o se miente, la catumía y o se bebé, o se engoje, o joven, para hacen vaina. No, eso no se puede. Más bien donde sea, la manda, sea ya pueda sea, usted, y así, ¿verdad? Incluso dice cuando pedían. El pecado de estos ayudantes era una infamia, dice, para el Señor, de acuerdo a la ley que se tiene aquí. Bueno, esto es lo que se está presentando aquí. Unos rufianes, unos canallas, no guardaban este ceremonial propio de los sacrificios. La ley concedía, decíamos, a los sacerdotes, según el Levítico 7:30 hasta el 34, el muslo derecho y el pecho de la víctima sacrificada. Eso es lo que está escrito y eso es lo que tendría que ponerse en práctica. Pero este criado, como nosotros veíamos aquí, metía, dice el tenedor, en la caldera y arramblaba con todo lo que era de su agrado. La bebé. Entonces, tantas veces que nosotros hablamos del diezmo, hablamos de estas cosas y hablamos de otras cosas, ¿verdad? Y entonces, atención, ¿verdad? Porque entonces eso que aquí nos está diciendo también es para cuidar un poquitito todo lo que significa una ofrenda al servicio de. Porque siempre la ofrenda, siempre fue al servicio de la comunidad, ¿verdad? Es la comunidad la que se encarga es la comunidad. No, nunca, cualquiera, quien sea, ¿verdad? No puede decir en nombre de. Entonces uno tiene que estar muy atento porque está la tentación como siempre. Tradicionalmente la carne de los sacrificios era hervida, pero los hijos de Elí la preferían asada. Su pecado era triple. Apropiábanse de las partes de la víctima que no les pertenecía, primera cosa, apropiarse, primera cosa. Segundo, daban prioridad al sacerdote sobre Yahvé. Entonces decían, bueno, no, la parte que yo quiero. Entonces es una forma de decir, a mí no me interesa, ¿verdad? Aquí la prioridad es para los sacerdotes y no para Yahvé. Y luego hacían odioso el sacrificio o inducían a los peregrinos a que obraran
con la misma desenvoltura en cuestión tan sagrada. Es decir, que hagan también lo mismo que ellos están haciendo y de la manera como ellos querían. Volvemos con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este gesto del Papa, en abril de 2019, dio la vuelta al mundo. El Papa besó los pies de los líderes enfrentados del Sudán, un país que llevaba más de 55 años de guerra. Desde entonces, los conflictos en el país africano se han limitado y al menos el diálogo se impone a las armas. Es un ejemplo de cómo la humildad y la voluntad de paz logran superar situaciones bloqueadas por el odio. Por eso, el Papa viaja este mes de septiembre a un encuentro con líderes religiosos en Kazajstán. Frente a quienes minusvaloran el papel del Papa, es preciso recordarles que toda guerra tiene un origen moral, tanto en quienes luchan como en quienes fomentan la paz. En una guerra no solo está en juego la propia vida, sino la de otras personas, a las que puedes matar por una orden superior. Y no es verdad que quienes combaten no tienen otra opción. Pensemos en cómo se deshizo el ejército de Afganistán al perder el apoyo norteamericano hace poco más de un año. Contaban con armamento moderno, con buena formación, pero se rindieron sin ofrecer la más mínima resistencia. Tal vez pensaron que los talibanes fueran más honrados que sus gobernantes legítimos, pero el caso es que no hubo la más mínima resistencia. Pensemos también en los 14 millones de refugiados que en Europa, especialmente en Polonia y Hungría, han encontrado acogida. Un éxodo multitudinario que se ha gestionado bien, sin ningún campo de refugiados, gracias a la generosidad de personas particulares, movidas por principios cristianos. Sin ese soporte moral, no hubiera sido posible acoger y, sobre todo, integrar a tantas personas. Numerosas instituciones no gubernamentales han tomado una posición activa en esta crisis, porque asumen que están haciendo lo que es justo. También los gobiernos actúan en función de lo que sus ciudadanos creen que es justo o no. Por ello, menospreciar el papel de quienes son un referente moral supone un error de bulto. Las guerras no se ganan o se pierden solo por el número de tanques, sino por la moral y el espíritu de quienes las combaten. El Papa Francisco tiene claro que la paz solo se construye superando el odio y la violencia, no apelando a las armas. Il mondo ha bisogno di pace, non una pace basata sull'equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca. No, questo non va. Questo vuol dire far tornare indietro la storia de 70 anni. El hecho de que Vladimir Zelensky haya reclamado reiteradamente, ya desde antes de la invasión de Rusia, que el Papa visite su país es significativo. Lo es porque Zelensky no es católico y gobierna en un país de mayoría ortodoxa, pero es consciente del valor moral del pontífice para sus ciudadanos y para los países que le sostienen en todo el mundo. El respaldo del Papa a Ucrania ante la agresión rusa es un elemento adicional que ayuda a justificar la ayuda económica y militar a su país en un momento crítico, justo cuando los focos internacionales han dejado de apuntarles. En unos días, el Papa Francisco tiene previsto acudir a Kazajstán a un encuentro mundial de líderes religiosos. Permanecerá allí del 13 al 15 de septiembre. Ante budistas, musulmanes y cristianos de todo el mundo, el Papa insistirá en una de sus ideas clave. Las religiones son clave para la paz. Quienes las usan para dividir o generar conflicto solo las están manipulando. El patriarca de Moscú ya ha anunciado que no acudirá a este foro, donde la mayoría de los líderes religiosos manifestarán su rechazo a la violencia. El limosnero pontificio, el cardenal Konrad Krajewski, viajará a Ucrania por cuarta vez en nombre del Papa. Esta vez irá a Odessa, Jitomir, Kharkov y otras ciudades del este del país. Son comunidades que llevan más de 200 días sufriendo la guerra.
Según un comunicado del recientemente creado Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el viaje será silencioso y evangélico. Dicen que el cardenal estará con la gente que sufre, rezando y confortando a quienes han sufrido la destrucción. Su visita también servirá para ofrecer ayuda concreta a las diversas caritas diocesanas en el frente. El cardenal Konrad Krajewski es de origen polaco y en marzo recibió una ambulancia bendecida por el Papa para llevarla a Leópolis. Otro cardenal que ha visitado Ucrania en nombre del Papa es el jesuita Michael Czerny. El grupo de danza prehispánica Tonatiuh de Monterrey, Nuevo León, en México, hace su primera parada en Roma para conocer al Papa Francisco, quien los manda a llamar al acabar la audiencia general. Escuchamos todo el mensaje de su santidad y la sorpresa al final, que nos llaman, ¿por qué? Que nos quería saludar su santidad. Nos llamaron, los saludamos, muy contentos de compartir unas palabras con él, y de la mano casi nos toma y nos acerca para tomarnos una fotografía con él, y entonces pues tocó nuestro corazón, tocó nuestra vida. El grupo se encuentra actualmente realizando su gira La magia de nuestros ancestros siempre vive, por lo que se han presentado a la audiencia luciendo los trajes típicos de su región. Mi traje representa el jaguar, todo tiene un significado, las plumas para nosotros los mexicanos tiene un significado que es que nos conectamos desde la tierra con el universo. Nuestros antepasados creían que éramos energía, por eso le rendían tributo a los elementos naturales como el sol, la tierra, el aire, el fuego, el agua. Tras esta parada en Roma, continuarán su viaje con destino a Barcelonet, en Francia, para formar parte de los festivales latino-mexicanos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 1, ¿verdad? Nosotros estamos capítulo 2 y así vamos avanzando. Estamos leyendo de los versículos desde el 22 al 26. Elí que reprende a sus hijos, es decir, les llama la atención. Porque ya todos los otros crímenes que hemos enumerado hemos ya por la Ibaías y Guayinaguri, ¿verdad? Y ahora se añade también este texto, el de abusar de las mujeres que cuidaban quizá de la limpieza y atendían a la conservación del ajuar del santuario. Vamos a leer un poco el capítulo 35 del Éxodo.
Éxodo 35, versículo 25, nos va a contar, ¿verdad?, lo que sucede con respecto a estas que se encargan. Dice así: todas las mujeres que tenían habilidad para ello hilaron con sus manos y trajeron hilados de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino. Y otras mujeres habilidosas se ofrecieron para hilar el pelo de cabra. Los otros principales del pueblo contribuyeron con piedras de lapislázuli, con piedras de engaste para el efod y el pectoral, y con especies aromáticas y aceite para las lámparas, para el óleo de la unción y el incienso perfumado. Bueno, así entonces se está describiendo los donativos, ¿verdad?, de los israelitas para el templo. Porque hay una convocación, recordemos que estamos en el capítulo 35, la ejecución ya de las prescripciones cultuales, pero la convocatoria de Moisés para la construcción del santuario. Ahora yo me la regalo, entero este, hoy le iba a leer, hoy lo ya poco a pe, ya poco a ver otra cosa. A veces, bueno, pero aquí estábamos queriendo demostrar y estábamos diciendo que siempre habían personas que se encargaban del cuidado, la conservación. Que dice que los hijos de Elí venían y que también abusaban, cómo se acostaban, dice, con las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces, acuerda, con el poder que tenían, entonces, como dueños y señores del santuario, ¿verdad? Y entonces aprovechaban de estas mujeres. Ahora, los críticos independientes o bien cancelan las palabras que hacen referencia a estas relaciones ilícitas por creerlas una glosa redaccional, o las interpretan a la prostitución sagrada, cabe al santuario, a imitación de los cultos licenciosos de los cananeos. Bueno, es una posibilidad también, ¿verdad? Porque siempre aquí, pero recordemos lo que nosotros tenemos que pensar bien para hilar un poco lo que lleva, lo conductor de lo que quiere enseñar la Biblia. Es siempre entender ese principio, que la Biblia es un libro pedagógico. Entonces remañar hishar hindú aupeariren dereñe punta lleva reyapógina pender hishagua. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Verdad? Y entonces desde ahí vamos dando ese paso muy importante. Entonces aquí directamente se ve que esta prostitución, incluso nosotros sabemos en el Antiguo Testamento, esta prostitución era severamente prohibida en la ley. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio 23, es decir, en el culto de Israel no existía la prostitución sagrada. 23, 17, 18 dice: se quedará contigo entre los tuyos en el lugar que él elija, en la ciudad que más le agrade, y no lo molestarás. Ningún hombre o mujer israelita practicará la prostitución sagrada. No llevarás a la casa del Señor tu Dios la paga de una prostituta, ni el salario de un perro, cualquiera sea el voto que hayas hecho, porque ambos son una abominación para el Señor tu Dios. Directamente, entonces, aquí te está hablando de esa prostitución sagrada, pero te está diciendo: ningún hombre o mujer practicará la prostitución sagrada. Por eso entonces también hay que ver qué es lo que estaba queriendo decir. ¿Será que era una prostitución sagrada lo que estamos diciendo? A pesar de que aquí te dice muy claramente. Entonces le dice: ¿y cómo se acostaban con las mujeres que prestaban servicio
a la entrada de la carpa del encuentro, prestaban servicio, upeala más o menos, opita y mi ubebes y nayema. ¿Será que el prestar servicio se refería a la prostitución sagrada, como algunos estudiosos quieren dar a entender? Pero sabemos que se practicó en épocas de decadencia religiosa. En épocas de decadencia religiosa, la prostitución sagrada parece que existió. Y eso hay denuncias, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a los grandes profetas, los primeros profetas hacen una denuncia tremenda con respecto a la prostitución sagrada que no se tendría que practicar, ¿verdad? Pero y vas a ver algunos con la decadencia justamente después ellos están haciéndolo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a mirar un poco aquí los profetas, sobre todo tenemos en Oseas, capítulo 4, 14, dice así: pero yo no pediré cuenta a sus hijas por su prostitución, ni a sus nueras por su adulterio, porque ellos mismos se van aparte con prostitutas y ofrecen sacrificios con las consagradas a la prostitución. ¿Se dan cuenta entonces? Esto lo está echando en cara nada más y nada menos que el profeta Oseas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, Conferencia Magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de
Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ok, las calles de Madrid están vacías todavía. Está temprano, son las 6:30 de la mañana. Y en este momento vamos a iniciar nuestra peregrinación. Vámonos para Ávila. Bueno, y aquí estamos con este suculento desayuno europeo. Una de las cosas que uno extraña en Europa son los frijolitos, los huevitos. Aquí tenemos un sándwich con queso, un poco de fruta, jamón. Y con esto llegamos a media mañana. ¡Vámonos! Muy bien, comienza esta aventura. En este autobús vamos a recorrer de Madrid a Ávila aproximadamente 1:30. Vamos allá. Buenos días. Buenos días. Santa María va, por eso ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ahora lo mismo, pero aplaudir. Después de un recorrido de aproximadamente 1:30, estamos llegando a la ciudad de Ávila, una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes, la cuna de Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila. Son aproximadamente 60.000 habitantes. Y nos comentaba la guía turística que estas murallas que podemos ver acá son las segundas más importantes del mundo. Después de la muralla china, estas son las mejor conservadas porque se conservan precisamente así, enteras. Son aproximadamente 2 kilómetros los que rodean de muralla esta ciudad de Ávila, construida, repito, prácticamente sobre la roca. Por aquí tenemos un mirador que es donde llegan los peregrinos a tomar fotos de la ciudad. El gentilicio de Ávila me llamó la atención. ¿Cómo se le llama a los habitantes de Ávila? Es abulense o avilés. Aquí vemos las murallas de esta hermosa ciudad. Este lugar en donde nos encontramos se llama el Humilladero de los 4 postes, precisamente por lo que estamos observando aquí. Estos 4 postes de donde se toman pues muy buenas fotografías. Esta ciudad también es llamada como la ciudad de los cantos y los santos. Dicho sea de paso, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Santa Teresa es patrona de los escritores y San Juan de Ávila, si no me equivoco, es patrón de los poetas. Así que tenemos por aquí mucho arte, mucha santidad, mucha literatura. Bien, pues aquí estamos en este mirador y vamos a internarnos en esa ciudad que vemos ahí al fondo, Ávila. Hacer locura, carretera. Esta es la Basílica de San Vicente. Al entrar en la ciudad de Ávila, lo primero que encontramos es la Basílica de San Vicente. Esta basílica pues tiene un estilo románico, que es un estilo así bastante rústico, tallado en piedra. Pero pues a diferencia del gótico que va a llegar más tarde, este estilo pues es muy austero. En piedra están forjadas pues las imágenes de los apóstoles, del Sagrado Corazón
entre otros. Y aquí tenemos la entrada principal de la Catedral de Ávila. Si se fijan, toda la decoración de estos edificios pues son hechos en piedra. Como dijimos anteriormente, toda la ciudad de Ávila prácticamente está construida sobre roca. Y pues vamos a dirigirnos a la casa de Santa Teresa de Ávila. Esta es una de las calles pues principales y típicas de aquí de Ávila. Y aquí nos encontramos pues en el lugar donde vivió Santa Teresa de Ávila, siendo una santa pues muy famosa, por decirlo así. Bueno, recibió los estigmas de Jesús, una mística, escritora, etc. Pues su cuerpo fue literalmente despedazado en distintas reliquias, una mano por aquí, un dedo por allá, etc. Pero acá, de hecho, en este lugar se conserva un dedo de Santa Teresa. Aquí tenemos una estatua de la santa. Esta es la iglesia pues de Santa Teresa, el lugar natal de donde vivió la santa. Este es el sitio donde nació y pues vivió Santa Teresa de Jesús, santa y mística. Bien, pues vamos a concluir este video aquí, un poco corto de este recorrido en Ávila, con estas imágenes de la iglesia en donde pues fue el lugar donde nació y vivió Santa Teresa. Aquí en este lugar ahí tenemos un par de reliquias, solo que ahí no se pueden tomar fotos ni videos. Y ahí también uno se puede suscribir a una revista. En fin, esta es como la cuna de esta gran santa y mística, Santa Teresa de Ávila. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 2, pueden seguir del 1 al 10. Aquí también el versículo 1b, cuando dice, al pie de la letra dice mi cuerno, ¿verdad? Utiliza esa palabra, el cuerno. Siempre el cuerno significa el poder, ¿verdad? Significa ese orgullo, mi cuerno. Siempre ha significado eso dentro de la Biblia, porque Dios defenderá su causa con autoridad. La fuerza del búfalo, la fuerza entonces del animal. Por eso es que ellos representaban siempre a un Dios, ¿verdad? Sentado, o un Dios que tiene los cuernos. Los cuernos significa la fuerza. Que el animal, ¿verdad? ¿Dónde tiene la fuerza? En la cabeza, en los cuernos. Aquí está mi fuerza, quiere decir. Es la fuerza de un Dios que no me abandona. Es la fuerza en quien yo confío. Es la fuerza, el signo del poder y del orgullo. Porque Dios defenderá su causa con autoridad. Es Dios el que defiende esto, pero con autoridad. Ahora, la gratitud
por el beneficio recibido, se dilata en una progresiva glorificación de Dios. Esto se dilata en una progresiva glorificación de Dios. Qué importante entonces que nosotros podamos mirar esto. Qué importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, esta gracia de parte, ¿verdad?, de Dios. Se dilata en una progresiva glorificación de Dios. Es una glorificación, pero es una glorificación ¿de quién? De Dios verdaderamente. Entonces los versículos 2 y siguientes la enuncian. Esto es lo que se va enunciando. Los versículos 4, 8a la desarrollan en los acontecimientos de la historia. Primero se enuncia, se dice, ¿cuál es mi orgullo? ¿Por qué estoy gritando? ¿Por qué entonces me estoy fortaleciendo? Eso es lo que estamos diciendo aquí en esta primera parte. Pero después nosotros sabemos, y esto es muy interesante, lo que viene a continuación, después de enunciar esta primera parte, los versículos 4 hasta el 8, desarrollan justamente estos acontecimientos históricos. Es la que desarrollan los acontecimientos históricos. Los acontecimientos históricos quiere decir esta gracia de Dios que actúa, esta gracia de Dios que sucede, oye cuacañan de ella va peñan de yara oñeme eñan de ella va peñan de yara lleva oye esa ocañan de. Esta es la manifestación, ¿verdad? Y en estos versículos lo encontramos. En cuanto que el 2 la enuncian simplemente una glorificación de parte de Dios, ahora los versículos 4 y 8 la desarrollan en estos acontecimientos. Y lo que vendrá desde el 8b al 10 ensanchan ulteriormente el horizonte hasta la escatología. Porque, ¿qué quiere decir ensanchan ulteriormente el horizonte hacia la escatología? Quiere decir que todo este accionar de Dios primero se anuncia, se enuncia, se dice cómo Dios actúa. Maba peñan de yara. Va ereba la ñan de yara o iñan en diejina va eva loy cuan iñan de va eva peñan de yara loy pota lleva. Bueno, aquí entonces estamos enunciando, es un Dios que nos ama, un Dios que se juega por nosotros. Luego viene de una manera bien concretita, y ahora, una vez que llegamos a poner de una manera bien concreta todo lo que está sucediendo aquí, entonces nosotros comenzamos, ¿verdad?, aquí a mirar el desarrollo de los acontecimientos en una manera bien histórica, de una manera bien histórica. Los versículos 8b, decíamos, hasta el 10 van a ensanchar, es decir, que nos van a dar mayor fuerza, pero proyectando hacia el aspecto escatológico, como ese triunfo total, mooto para la ñandeña guajeseñena. Cuando hago ñande la ñandeña, veiga tu ya mo vagina la ñande GPS, mo baña guajese, maena vagina vea, a mooto para ñande ya pibana. Y entonces ensanchan estos acontecimientos hasta el horizonte escatológico. El Dios Santo, por lo tanto, es el fundamento seguro y el baluarte de la defensa. Es el Dios Santo, el que es nuestro baluarte. Entonces está queriéndonos convencer también aquí que el pueblo sin Dios, el pueblo sin tener al Señor en sus filas, o sin tener, mejor dicho, en su propia vida, diga tú, el Señor como baluarte nuestro, el Señor con su presencia, que es esa muralla, que es ese baluarte, que es esa columna inexpugnable que nos va a ayudar para salir adelante. Dios es representado así, es el omnisciente por una parte y lo realiza todo con rectitud. La oyapomiante lleva peñandi yara, bechacañande, que todo lo hace de una manera recta, de una manera como tiene que ser. Y por eso el vuelco de las suertes no es casual ni arbitrario.
las suertes que suceden con el pueblo. No es casual, no es casual. Hoy comiante porque hoy no, sino que es porque Dios verdaderamente así lo tiene determinado. Ubeago dice ñande yara hoy o ya poco amba ñande en guara ñande y que tu hanguaisha jicopona ñande y que tu hanguaisha bella ya popona la ya popana. Entonces por eso te está diciendo, no es una cuestión casual ni arbitraria, sino que siempre querido por Dios y destinado a quebrar la arrogancia y a honrar la humildad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy con una fiesta tan importante. ¡Viva Nuestra Señora de la Merced! Merced dice regalo, ¿verdad? Y entonces este carisma, este llamado, esta vocación tan linda que lleva nuestra Madre, la misericordia, el amor, el regalo, la merced. Queridos amigos, hoy en este día de fiesta celebramos y rezamos sobre todo como comunidad, pidiendo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de la Merced. Nosotros leemos hoy desde el libro del Eclesiastés, estamos en el capítulo 11, versículo 9, hasta el capítulo 12, versículo 8. Alégrate, muchacho, mientras eres joven, y que tu corazón sea feliz en tus años juveniles. Sigue los impulsos de tu corazón y lo que es un incentivo para tus ojos, pero ten presente que por todo eso Dios te llamará a juicio. Aparta tu corazón la tristeza y aleja de tu carne el dolor, porque la juventud y la aurora de la vida pasan fugazmente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días penosos y vengan los años de los que dirás, no encuentro en ellos ningún placer. Antes que se oscurezcan el sol y la luna, la luz y las estrellas y vuelvan las nubes cargadas de lluvia. En aquel día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres vigorosos. Se detendrán las moledoras, que ya serán pocas, y se oscurecerán las que miran por las ventanas. Y así continúa. Este libro tan hermoso es ya la conclusión. El libro del Coelet, es decir, el predicador Coelet, nos está diciendo, bueno,
Me parece tan lindo, ¿verdad? Así como termina y cómo nos anima a todos nosotros, evidentemente que como papás, mamás, como familia, pero sobre todo para los jóvenes también, que muchas veces queremos hacer nuestro camino. Ya se venían de la pella, ya posee, ya se venían de acá, de carretilla, pero a veces y ponañan de ina, pella pola y ponaba, ña cangua pues, egua pues calcula, esa venían de yara o yerurean de ina. Y por eso dice, aparta de tu corazón la tristeza y aleja de tu carne el dolor. Pero ¿cuándo eso, queridos amigos, queridos hermanos? Solamente cuando encontramos ese camino que el Señor nos ofrece. Ese camino del bien, ese camino que nos conduce a la felicidad. Y ande oí que muchas veces baracayá y ya lleva, o poemante o hijo tante hace petata. O calla o pepe. Bueno, baracayá una vente o poea. Hasta upecha que en todo caso, lleva ni que naña poaña continúa en el mismo camino. Ñañemo momburu peñan de yaragüe, ahí bajabe peñan de recobe. Ay, obitado, ¿verdad? En vez de ser esa dulzura, en vez de ser esa riqueza y esa realización de acuerdo a los valores y principios que el Señor nos ha regalado. Que la bendición de Dios nos conserve y nos haga vivir plenamente felices. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro, 1 Samuel, capítulo 2 del 1 al 10. Bueno, nosotros aquí decíamos recién en esta tercera lectura, el cántico leído desde el hoy. Nosotros esto para una meditación, ciertamente. Primero comenzamos por ahí. Cuando Dios viene a colmar nuestra indigencia interior, porque Upeaco dice sería entonces una indigencia interior, llego a descubrir que todo es gracia, llego a descubrir que es el accionar de Dios que me da la vida, me da la posibilidad de respirar, me da la posibilidad entonces de estar aquí presente, vivo. Por eso te está diciendo, cuando Dios viene a colmar nuestra indigencia interior y a levantarnos de nuestra humillación. Por otra parte, el hecho de levantarnos de nuestra humillación significa también que nosotros nos damos cuenta de este gran valor de la vida que el Señor puso en nosotros. Entonces comprendemos que Él no cesa de actuar misericordiosamente en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Misericordia, cordis con el mísero, cordis, ¿verdad? Misericordia que dice justamente porque el Señor nos conoce, porque nosotros somos limitados. Y entonces, Pepe la peñan de yara gracia, oye, cuaboina. Ubebe veñan de yara gracia, oñeme en baiteñan de. Y por lo tanto viene a colmar, decíamos, nuestra indigencia, por una parte. Por eso es que comprendemos que Él no cesa de actuar misericordiosamente en el corazón de los hombres, en el surco de la historia. Y llegará un día en el que su obra será manifiesta a todos. Su obra será manifiesta a todos. O mombe uñande, o esacañande, o moía lleva, peñande yara, peñande non debe, a lleva, y nos manifiesta y nos dice, bueno, esto es lo que ustedes tienen que surcar, este es el surco, este es el camino. Pilla me belleza cuana, peñe moise non debe. Ñande cupeaya es la famoso ñañeso peñande yara non debe. Este es un término maravilloso, ¿verdad? Que nosotros tenemos. No es que nosotros lo inventamos, pero ¿verdad? Nosotros lo sentimos cuando decimos en nuestro dulce idioma guaraní, ¿verdad? Cuando decimos el eñesú, ñañesú, ñañepomoí. Estas son palabras mágicas, ¿verdad? Que nos hacen entrar en lo más profundo. ¿Por qué, queridos amigos? Entonces se arrodillaban. ¿Quién es el que se arrodillaba? El esclavo
el perdedor, el que era vencido, era el que se arrodillaba ante el vencedor. Vamos a saber un poco y vamos a entender más. Eres la ñande, la ñañesu. Alleva peñande yarare non debe de la ñañesu alleva frente a los demás. ¿Qué significa? Quiere decir que nosotros al arrodillarnos estamos diciendo, yo aquí me pongo, me abajo, porque cuando uno está arrodillado pues no puede huir, no puede correr. Reñesu, alane, diga tu mo ahí la de para la eñesujame, diga tu mo ahí de para, dejamos morirnos ahí lleva. Tu enemigo que te persigue puede venir corriendo y te mata ahí nomás, ¿verdad? Diga tú, ay la recañejaredi para la eñesujave. Y por lo tanto, cuando uno era vencido, fíjense, hay incluso hermosas películas, ¿verdad?, que nos muestran este aspecto. Cuando están peleando, le saca y se queda desarmado. Entonces, ya no tiene más remedio. El otro viene ya como para dar el último sablazo, por decir así. Y en muchas de las películas muestra, ¿verdad?, que cuando ve que ya el otro, el enemigo, viene, entonces como para pedir piedad o pedir rendición, ¿qué es lo que hacía? Se tiraba en el suelo a oñesum, como diciendo, me siento vencido. Es como decir, saco el pañuelito blanco y digo, ya no. Tregua, ya no. ¿Entienden? Reñesú, pero dice, porque indica tú y disparamos. La ñesú nos apisan de ella, calan de vencedor, reina, porque el otro es el que te venció, ¿verdad? Y el otro es el que te puede dar un sablazo o te puede dar entonces con la espada, decapitar, lo que sea. Entonces, eres aguayo, no. Ya ven entregamos, añe rendimos a ñesú, bebé. A eres, ya ve, ahí de cuemo, yenda disparamos, ahí de. Y bueno, ahí entonces vos quedás verdaderamente en las manos de tu verdugo, o te puede perdonar la vida, o por otra parte te dice el dedo, dale arriba. O sea, te mantiene ahí, ¿verdad? Pero porque vos te mantenés y decís, no, yo no voy a correr. Bueno, esto es interesante, pero eso puedes entonces reconocer ya tu limitación. Reñesu, opeare con ñande la ñeñembo, ella es ñeñembo y ñande yarare donde va a llevar ñañesu a llevar, porque ñande ya y más bañande, añande y va a ver ñande ya en donde ve. Todo es gracia, todo proviene de Dios, y ahí nosotros reconocemos. Opeisha y peñande yarare donde ve ñañe pomoino a llevar. Pende por emoino peisha peñande ya en donde ve es justamente la súplica, el pedido. Entonces eso quiere decir etupanoi, decimos nosotros, enoi petupam, enoi beñandillara. Es lo que nosotros estamos haciendo y eso es lo que nos dice desde un sentido, ¿verdad?, de la contemplación y entender lo que Dios hoy nos está queriendo enseñar, ¿verdad?, a través de este libro. Qué interesante, el Cántico de Ana. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.